da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de entrevistas y opiniones. Nosotros seguimos en esta temporada comentando sobre el proceso electoral que, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, concluye el 31 de octubre, pero que, como todos sabemos, al pasar la segunda vuelta y estando oficializados los resultados finales, ya fue oficial el nombre de del presidente y de la vicepresidente. En este caso estamos hablando de Bernardo Arévalo y de Karen Herrera. Concluida esa etapa, pues han seguido algunos movimientos impulsados por el Ministerio Público, especialmente tendientes a cancelar la inscripción del partido Movimiento Semilla, después de que el Tribunal Supremo Electoral había declarado la suspensión temporal de este partido. El Congreso de la República, aunque no el Pleno del Congreso, sino la Junta Directiva, emitió un dictamen que fue bastante cuestionado, como ilegal, por cierto, acerca de que los diputados de Semilla tenían que quedar independientes a partir del 14 de enero y por lo tanto no tener derecho a tener cargos de representación dentro del organismo legislativo. La Junta Directiva dio marcha atrás con esta resolución y dictaminó de nuevo que los diputados pues adquieren sus derechos plenos en el Congreso a partir de que se dio pues por descartada la no inscripción del partido Movimiento Semilla, que sigue vigente, en teoría hasta el 31 de octubre, que de acuerdo a los plazos del proceso electoral, pues concluye toda la etapa. Ya ha habido una reunión del presidente con el binomio electo en presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro, como una primera reunión de transición con vistas a la toma de posesión del nuevo binomio el 14 de enero. Así estamos, y nosotros tenemos ahora como invitado al programa a nuestro amigo Roberto Arzú, quien participó en las elecciones como candidato presidencial por el partido Podemos, y sin embargo fue cancelada su participación por el Tribunal Supremo Electoral, igual que sucedió con los otros partidos, Prosperidad Ciudadana y el otro partido, Movimiento de Liberación de los Pueblos, el MLP. Así que bienvenido, Roberto, a este programa. Te habíamos perseguido por varios meses, pero al fin estás por acá con nosotros. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Gracias. Estuviste en una manifestación hace, pasado fin de semana. Sí. Esta manifestación fue muy exitosa, pero fue convocada por muchos sectores, sí, entre ellos Roberto. Pero a mí me hacían un comentario interesante. Nadie atacó a Roberto, porque a veces los movimientos sociales son muy celosos de los políticos. Nadie atacó a Roberto ni le impidió participar en esa protesta, y al mismo tiempo Roberto tuvo una actitud muy consecuente con los sectores y como que hubo una cierta coincidencia ahí en el mensaje. ¿Cuál es tu mensaje en esta protesta que tuvieron recién hace un par de días? Bueno, primero otra vez gracias, y para entrarle al tema, primero yo no convoqué a nadie. O sea, yo lo único que dije es que yo iba a ir a protestar el sábado. O sea, dije, yo estaré ahí. El que quiera sumarse, buenísimo. Ojalá seamos unión, pero si era solo yo estaba listo para eso también. Ah, bueno, te sumaste entonces. Claro, no, miren, esto no es quién convoca. Esto no es de alguien, esto es de todos. Esto no es por alguien, es por algo. Y es por la libertad y la democracia y el hartazgo absoluto
de todos los guatemaltecos, o la gran mayoría, que estamos ya hartos de esa corrupción, de esa manipulación, de esa judicialización de lo que es la política, del sistema electoral que está cooptado, que ha sido ilegal desde un principio, de todas las manipulaciones, mentiras, faltas de cumplimiento, falta de servicios. De todo eso es que estamos hartos los guatemaltecos. Y yo lo único es que sí entiendo claramente el plan de estos maquiavélicos, de estos criminales. Lo entiendo porque sé a dónde van. Y van a perpetuarse en una dictadura y en una tiranía. Porque el único objetivo que ellos tienen es lograr mantener su impunidad. Esa es la realidad. Ellos no van detrás de otra cosa más que decir, ellos hace unos 5 años, cuando salió la CICIG de Guatemala, ellos hicieron un pacto de sangre, este sistema corrupto, este pacto de corruptos. Y su pacto de sangre fue, aquí no importa quién llega al poder, ese va a ser el gerente de turno. Pero acá nuestra impunidad y los negocios se manejan entre nosotros. Y eso es lo que de repente se les jodió el negocio. Algo que no esperaban, ¿verdad? Sucedió. Manipularon tanto, han robado tanto, cooptaron tanto y han hecho tales atrocidades en todo sentido. Incluso el fraude electoral es de ellos. Ellos realmente estaban haciendo un fraude electoral. Desde el momento que nos dejan fuera a nosotros, a Pineda, a Telma Cabrera, eso era un proceso de fraude, porque obviamente sacaron a los que tenían altas posibilidades de ganar las elecciones. Y conforme iba endosándose el voto de Telma Cabrera, de Roberto Arzú, de Pineda, iba migrando ese votante en contra del sistema, pues obviamente estos iban queriendo descalificar a otros para que ganaran sus gerentes de turno, Suri, Sandra, Meme Conde. Pero no contaban con que el pueblo los tiene identificados, ya los tiene identificados que son ellos del sistema corrupto. Y bueno, pues aparece Arévalo. Y no es un fraude, es simplemente un voto de castigo hacia el sistema corrupto. Y un no, un basta. Y bueno, Arévalo llega a la segunda vuelta y claramente, abrumadoramente gana en la segunda vuelta por más de 1 millón de votos, creo que fue. Y el pueblo habló y ahora empiezan con todos estos temas de legalidades o ilegalidades que son una burla hacia la población, porque yo escucho que empiezan unos a decir, no, pero es que es ilegal Semilla, no, pero es que sí debería participar, no, pero es que también la UNE, y todos hablan de todo esto, pero yo no escucho a nadie hablar del respeto al votante. O sea, ¿cómo así? Eso no es un juego. 4 millones de personas fuimos a votar en la segunda vuelta. 5 millones fuimos a votar en la primera, o 5 o 4 y medio. Si eso no es una burla, pues. O sea, 1 millón de votantes en la primera vuelta votamos nulo. Y en la segunda vuelta, 2.400.000 votaron por Arévalo. Y 1.500.000 por Sandra Torres. ¿Y esa voz dónde está? Ah, no, es que no me conviene Semilla, entonces, no, sáquenlo, no importa los que votaron por él. Ah, Sandra, pues ya valió, no importa, pero ese 1,5 millones que votaron por ella, eso se la aguantan. No, aquí tenemos que, no nos conviene a este, entonces pongamos a este. ¿Cómo así? Eso es un atentado contra la democracia, contra la libertad. Y yo no me canso de decir eso, porque hay personas que no lo entienden, o no lo quieren ver, o no saben lo que vamos a perder si logran perpetuarse. Por ende, esas manifestaciones no es de alguien, mucho menos mía. Yo soy uno más, un guatemalteco más, que me fui a parar ahí con mi bandera en son de protesta y para asegurarme de que este clan de corruptos, este conglomerado de corruptos y este sistema no siga en el poder. Porque en el momento que lo permitamos,
se acabó la democracia, se acabó la libertad. Y ahí sí agarrémonos, porque vamos a llorar sangre lo que no pudimos defender. ¿Crees que el plan de ellos de interrumpir la alternancia en el poder continúa vigente? ¿Siguen pensando ellos en impedir la toma de posesión del presidente electo? Yo a Yamatei no le creo nada. Es un delincuente, un farsante, un hipócrita, bipolar, un criminal. Eso es lo que es Yamatei. Y yo no le creo nada. Imagínate cómo le vamos a creer a un tipo que después de 3 años, 8 meses, que se ha pasado saqueando el país, mintiéndole en la cara a los guatemaltecos, haciendo estragos por todos lados, manipulando todo tipo de cosas. Ahora en 15 minutos dice, no, yo sí entrego el poder, claro que sí, ¿verdad? No hay ningún problema, por supuesto. ¿Cómo así? Yo no le creo. Esto es como creerle a Hitler que iba solo a invadir Checoslovaquia para recuperar un pedazo de tierra. Y que no iba a invadir al resto de Europa. Sí. Miren lo que pasó. O sea, creerle a Yamatei sería ser muy ingenuos. Ojalá esté equivocado yo. Ojalá. Y que ellos hayan entendido de que contra el pueblo no van a poder. Pero ojalá no caigamos de ingenuos, especialmente Arévalo. Y que estos estén haciendo este plan. O sea, ¿cómo puede ser que no exista un plan y que siguen manejándolo? Cuando acaba de salir un audio de Yamatei con este muchachito mequetrefe, pegándole una regañada a Yamatei porque la señora Porras, que no le dice señora obviamente, y el señor Curuchiche, que tampoco le dice así, no están haciendo rápido su trabajo para cancelar a Semilla. O sea, y aparte, cancelar el partido no es lo que quieren. Esto va mucho más allá. Yo no defiendo a Semilla, yo no conozco ni al presidente Arévalo, no tengo ni idea, nunca he cruzado una palabra con él. Pero entiendo lo que es la democracia, la libertad, lo que es la voz de los guatemaltecos y lo que vale el voto de los guatemaltecos, porque sé lo que va a pasar cuando eso se pierda. Y eso es algo que no podemos permitir. Entonces, yo no confiaría en ellos. Yo no confiaría. Hasta que yo no vea que cese esa persecución política selectiva contra Semilla. Y digo selectiva porque puede ser que, es más, no me cabe la menor duda de que tienen firmas ilegales y muertos, pero lo tienen todos los partidos políticos. O sea, eso es mentira de que solo a estos. Entonces, ¿por qué no le entran a la UNE o a Vamos o a Valor o a Podemos o a todos? ¿Por qué no le entran a todos los partidos? Eso sería lo correcto, sería histórico aparte. Que borren todos los partidos, que los cancelen a todos, eso sería genial. Eso sí sería un paso fuerte para la democracia, porque hoy los partidos políticos se han vuelto vehículos electoreros y sociedades anónimas para sacar dinero de eso. Hacen los partidos y entonces te lo vendo y entonces no importa si fueron cuántos compré. O sea, ahí se mira la pudredumbre que existe en el registro de ciudadanos, en el Tribunal Supremo Electoral. Y ojo, esto es muy importante. Ahora los del Tribunal Supremo salen defendiendo la democracia. Pero si por alguien estamos metidos en este hoyo, es por el Tribunal Supremo Electoral. Esos magistrados del Tribunal Supremo Electoral solo les puede esperar la cárcel. Solo eso cometieron prevaricato, todo tipo de ilegalidades. Ellos sí fueron los que cometieron el fraude al desinscribir y al inscribir a los que querían y a los que no. Hubo dinero de por medio, el registrador de ciudadanos es la cosa más increíble. Inscribe a Semilla, ahora sale diciendo que son ilegales. ¿Cómo así? Pero vos los inscribiste. Y Semilla, al final de cuentas, pues yo no soy su abogado, pero creo que también están perdidos en su defensa. Sí, miren, esta cosa es lo que haya pasado, cómo se formó, pues ahí investiguenlo. A mí me inscribieron. Y ya fueron diputados. Sí, fueron diputados. Entonces quiere decir que todo lo que hicieron en el Congreso estos diputados, o sea, el Congreso fue ilegal. Y ahora van detrás de los diputados también o del partido Cabal. Y probablemente todos tienen ilegalidad. Es más, ni el problema es seguro. Pero, ¿ustedes creen que estarían cancelando a Semilla con esa voracidad
si hubiera sacado el 2% de los votos. Porque eso hubiera sacado Semilla si hubiéramos participado todos. Sí estamos claros de eso. Y creo que Arévalo tiene que estar muy consciente de eso. Que ese voto no era de Arévalo, era en contra del sistema. Y eso es algo que él tiene que analizar muy profundamente. Porque el mandato que le dimos los que votamos por él en la segunda vuelta es uno solo. Es acabar el sistema corrupto en Guatemala. No hay otra agenda. Él lleva una orden del pueblo específica. Acabe a los corruptos. Y si él no entra con los tacos por delante contra estos, yo creo que ellos lo van a acabar a él más temprano que tarde. Y eso me preocupa mucho. Entonces, ese es un poco el escenario. Ojalá yo esté equivocado. Y ojalá esta forma de pensar mal y acertarás mía, pues ojalá ya estos se hayan dado cuenta de que se les va a complicar la situación con el pueblo si no respetan ese voto y esa voz de los guatemaltecos. Pero también me pongo a pensar en que estos tienen tanto que perder y saben que van a parar en la cárcel y probablemente hasta extraditados, muchos de ellos empezando por Yamatei, que yo no sé si van a jugar ese juego legalmente y de una manera correcta. Yo no me la trago. Y yo creo que los guatemaltecos no debemos de bajar el acelerador, porque no veo tampoco una transición estando Yamatei, Consuelo Porras y Curuchiche en el poder. Creo que tenemos que exigir que se vayan y que pueda existir realmente un traspaso de poder de una forma democrática y correcta. Bueno, pues, Byron, gracias por la invitación nuevamente a este programa. Bienvenido, Roberto. Pues interesante todo lo que estás comentando ahorita respecto de pues, cómo está el escenario de la coyuntura actual en este proceso electoral, las personas que llegaron a la segunda vuelta, Bernardo, pues que ganó la elección. No obstante, pues es interesante también ver que en la protesta de este fin de semana, pues no tuviste rechazo en cuanto a la población. Y días antes hubo otra persona, como Linares Beltranena, pues que estuvo también queriendo apoyar y pues sí tuvo bastante rechazo, ¿verdad? Que prácticamente fue echado del lugar donde estaba manifestando en contra de todo lo que está sucediendo ahorita en la nación. Eso es algo muy interesante. Pero también hay algo más interesante y es que, por ejemplo, hace 4 años, cuando don Álvaro pues, estaba en vida, pues hubo un caso que le presentaron a él, que fue el caso de Caja de Pandora, y que definitivamente pues quienes estaban acusándolo a él era pues Telma Aldana y lo que era la antigua CICIG. Entonces, ¿a qué se debe el cambio de actitud? Porque el partido Semilla incluso hace 4 años estuvo pues promocionando, o en algún momento pues querían que Telma Aldana fuera su candidata presidencial, y Semilla pues ahora va a traer también, ¿verdad? De alguna manera pues a la exfiscal general. Entonces, ¿a qué se debe el cambio de actitud? Bueno, primero regresar al tema de la manifestación, solo rápido. Miren, y esto es un llamado a todos estos grupos, organizaciones. Aquí tenemos que entender que hay un solo fin, que es sacar a estos corruptos. Nos podemos caer bien, nos podemos caer mal. Pero si aquí no dejamos a un lado el protagonismo y especialmente el ego de cada quien, esto va a fracasar. Y es lo que quieren estos delincuentes, provocar esa división. Por ejemplo, Codeca se suma a las protestas. No, pues entonces porque para mí Codeca son unos ladrones y son criminales también. No, entonces si ellos van y yo no voy. O si van los rojos y yo soy crema, no voy. No, eso no podemos hacer. Esta es la selección nacional, mucha. Y aquí tenemos que ir todos, pacíficamente, pero con la voz unida. Ya después de que los saquemos a los corruptos, ya podemos debatir, ya podemos ver las agendas de cada quien. Pero aquí no es de protagonismos. Por eso es que yo he sido muy claro que yo no estoy convocando. Yo estoy diciendo que yo estoy dando el paso al frente, como Roberto Arzú, un ciudadano más que tiene el mismo DPI que cualquier otro guatemalteco y el mismo derecho. Roberto, ¿por qué crees que los últimos presidentes
han salido muy mal, acosados, pues mal queridos por la población. Por ejemplo, recordamos nosotros la noche en que salió de la presidencia Jimmy Morales, que se fue al Parlacén de noche, bajo un asedio, le tiraron tomates, le tiraron, bueno, tuvo que, como quien dice, huir y esconderse. Lo mismo Otto Pérez paró preso, ¿verdad? Y ahora tenemos a un Yamatei cuyo futuro es incierto debido pues a las acusaciones de corrupción que tiene. Incierto no es. Estamos hablando, es más que cierto que va a parar en el bote este delincuente. De tres. ¿Por qué es que los presidentes... Por la corrupción, es por la corrupción, obviamente. La gente está harta de... Llegan a saquear al Estado. Totalmente, pero totalmente. Gente sin corazón, sin conciencia social, sin responsabilidad social. Ellos llegan ahí con un solo fin, de saquear, de hacer negocios, compromisos, etc. O sea, yo por eso, a mí me parecía algo increíble cuando escuchaba gente que hace 4 años decían que Sandra Torres era el diablo, Satanás, que era representante del comunismo, el socialismo, etcétera, que era Ortega reencarnada en Guatemala, y ahora salían a decir, no, hay que votar por Sandra Torres porque ya se volvió de derecha. Yo decía, pero ¿cómo puede haber gente así de irresponsable? Porque si bien es cierto, como digo, no conozco a Arévalo, pues algo que sí hay que reconocerle es que nadie le puede achacar hoy un acto de corrupción. Esa es la realidad. Y que no es parte de ese sistema, porque hay que reconocer que estos diputados de Semilla sí han sido muy constantes en estar en contra del sistema. Y eso es algo de reconocer. Y solo por eso, de mi parte, merece respeto. Y es... ojalá ese cambio que todos buscamos. Yo creo que Arévalo tiene la gran oportunidad de ser el mejor presidente de la historia, si lo hace con pantalones y entendiendo que su fuerza no son diputados, no son alcaldes, no es el dinero que tiene el gobierno, sino que el pueblo. Si él entiende que puede gobernar y poner en orden a estos delincuentes con el pueblo detrás, y él va a tener el pueblo cuando el pueblo mire que entra con todo para acabar a estos criminales. Si él entra con esas palabras que a veces usa él y no me gustan, que es vamos a dialogar o a buscar consensos, ahí sí se jodió la cosa. Aquí no estamos en Guatemala para consensos ni para diálogo, estamos para agarrar patadas a estos criminales. Regresando a tu tema de la CICIG, efectivamente, yo fui una de las personas que, especialmente cuando muere mi padre, lucho para que se vaya la CICIG, protesto. Porque también vi, y también hay que ser claros, que la CICIG, especialmente esa última CICIG de Telma Aldana y Iván Velázquez, cometieron también algunas ilegalidades, y especialmente abusos, desde la prisión preventiva hasta el tema de la selectividad de la persecución. Y son cosas que obviamente, pues, a pesar de que yo siempre dije y reconozco que el 90% de los que metieron presos son unos delincuentes y corruptos, ¿verdad? A pesar de eso, y que ahora casualmente los están sacando de la cárcel, ¿verdad? Porque ahí vemos cómo funciona la corrupción. Sí hubo algunos casos que fueron obviamente ilegales, y obviamente, como ese caso de Pandora, es la cosa más absurda. Por una valla publicitaria o una cosa así, hicieron un operativo como que fuera Pablo Escobar al que andaban buscando. O sea, el premio de estos de descalificar, desde el momento en que Telma Aldana decide ya participar en política electoral, ahí perdió vigencia y valor lo que fue la CICIG. Ahora, ¿dónde cambio yo? Y estoy seguro que mi padre también lo hubiera sentido y dicho exactamente lo que te voy a decir ahorita. Si nosotros hubiéramos sabido lo que iba a pasar en Guatemala del desborde de la corrupción como nunca antes visto, por la salida de la CICIG, nosotros nunca hubiéramos pedido que se fuera la CICIG. Yo hago la comparación como el tema de un alcohólico. Yo soy alcohólico, fui alcohólico, llevo gracias a Dios 8 años y medio lejos de esa enfermedad, pero he visto a muchas personas que recaen.
Y entonces pongo el ejemplo que aquí estaban abstemios cuando estaba la CICIG, los corruptos estaban sin tomar, sin robar, ¿verdad? Porque los tenían ya bien protegidos, bien cuidados de que no siguieran robando y había miedo. Pero cuando se fue la CICIG, hagan de caso que un alcohólico recayó, y no recae un alcohólico con una cervecita, ¿verdad? O sea, agarran un patín que no les quiero contar. Y entonces aquí agarraron estos una viada a ponerse al día con la corrupción de lo que no habían podido robar esos años de la CICIG. Y eso es terrible. Ahora, eso se suma también a que en el momento que yo acepto ir a la candidatura de hace 4 años, yo dije, bueno, yo acepto, pero quiero ir a ver la verdad. Quiero entender realmente lo que está pasando en Guatemala. Y le he dado 3 vueltas al país, y no es a centros urbanos, y ahí lo pueden ver, todos lo han visto. Yo me he ido a meter hasta la última aldea más remota en el país. Y la persona que vaya a esos lugares y de ahí regrese y no le genere eso conciencia social, es una persona mala. Es una persona que no tiene corazón. Ver a la gente que no tiene con qué comprar medicamentos porque en Guatemala son 10 veces más caros. Que las carreteras se tardan 7 horas para salir en 70 kilómetros, como la aldea que fui en Pamsamalá, entre Senaú y Carchá, para sacar su cardamomo para una asistencia médica, 7 horas en un camino que ni las cabras se meterían. Hospitales sin medicamentos donde mueren a diario, como vi 4 niños salir en cajas recién nacidos porque no había medicamentos en el hospital de Cobán, con las madres afuera llorando, esperándolos, y así todos los días, que fue cuando salía un video diciendo que Alejandro Yamatei no iba a ser uno más, sino que era el peor hijo de puta de la historia, y perdón la palabra, pero es así, porque no me aguanté esa cólera que me genera y esa indignación de ver lo poco que le puede importar a alguien eso, las escuelas sin pupitres, en fin, tanta cosa. Cuando uno ve todo eso y no le cambia la vida, porque yo sí acepto que yo sí nací, tuve la suerte de nacer pues en una familia en donde a mí nunca me hizo falta nada. Y yo viví cómodo toda la vida. Obviamente el alcoholismo me llevó a tocar fondo y a perder todo y a tener que empezar de cero. Y eso también me ayudó a generar mucha conciencia y a entender la vida de otra forma y de otra perspectiva, en donde ya lo material para mí no es algo que a mí antes me apasionaba o que era lo importante. Para mí hoy es mucho más otras cosas. Pero después de todo eso, ver esto, hoy me doy cuenta que gente como era yo antes, estamos completamente perdidos. No tienen idea en el país que vivimos, la desigualdad, la división familiar por culpa de la migración, por culpa de la corrupción, lo que es tener que dejar atrás a la familia porque no tiene aquí un salario digno, un empleo, o por inseguridad, por las extorsiones, tener que ir a buscar trabajo afuera, dejándolos para siempre, para mandarles dinero para que puedan sobrevivir sus familias. Eso es tremendo, hombre. Y son 500,000 personas al año que se tienen que ir de Guatemala. Y así puedo seguir una tras otra. Y cuando uno entiende eso, yo hasta me tiré de mojado, me pasé de mojado 2 veces a México en ese columpio, porque quería ver y experimentar lo que vive y ver a las personas y familias con niños en brazos cruzándose el río, esa ansiedad que puedan tener padres de que no le pueden comprar un medicamento porque son 10 veces más caros para bajar la fiebre a un niño en la noche, esa ansiedad que vivir ese padre, o las familias que pasan un mes sin agua potable o sin agua en su casa, agua potable ni hablar. Entonces, todo eso a mí sí me ha pegado muy fuerte, me ha generado una conciencia muy poderosa y entiendo que todo eso es a causa de la corrupción. Y por eso cuando a mí me hablaban de que no, pero es que Arévalo viene con la Agenda 20, no sé qué chingados, y con que los gays y que la LG no sé qué también, y que esto y lo otro, les digo, miren mucha, esas son mamás, esas son pendejadas. Aquí la única agenda importante es acabar con la corrupción. Porque si algo atenta contra la familia, porque me decían, es que esas agendas atentan contra la familia. No. Si algo atenta contra la familia, es la corrupción. 500,000 familias al año se tienen que dividir. Sí. Ahora, Roberto, sí es un tema en el que creo que coincidimos todos.
combatir la corrupción, porque se calcula que el 30% de los presupuestos se va en corrupción, y por eso es la realidad que vos describías. Esa es la realidad. Y no es combatirla, es aniquilarla. Sí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque yo me recuerdo que en el gobierno de Benicio Cerezo Arévalo se creó una oficina que se llamaba Departamento de Control Administrativo de la Presidencia, que tenía por objeto combatir la corrupción. Pero esa oficina se corrompió. Entonces, luego vino, en la época más reciente, vino el experimento de la CICIG, que yo admito que se cometieron errores, ¿verdad? Que también se cayó en ciertas cosas que hasta uno que ya luchaba siempre contra la corrupción, pues creo que se exageró un poco o se fue por el camino equivocado. Pero cayó la CICIG y se volvió otra vez al desenfreno de la corrupción. Entonces, como que no hay un balance qué hacer, porque hay que transformar el Estado. Es decir, yo creo que no sé si con meter a la cárcel a todos los corruptos, que significaría meter presos a 325 alcaldes posiblemente, y a no sé cuántos diputados, y a no sé cuántos más exfuncionarios, empezando por investigar las riquezas. Porque si un diputado tiene una casa que cuesta 20 millones, yo quisiera que me explique cómo es que ha construido o comprado esa casa de 20 millones. Si lo que ha ganado le alcanza o le ha alcanzado para comprar esa casa de 20 millones. ¿Cómo combatir la corrupción? Esa es la pregunta del millón. Te digo, nosotros en nuestro plan y nuestras propuestas, obviamente uno de los temas medulares era el tema de la corrupción. Y quiero empezar por decirte que sí se puede acabar. No acepto que diga Arévalo o cualquier otro candidato, haremos nuestro mejor esfuerzo o lucharemos con... No. Eso quiere decir que no van a hacer nada. Aquí es acabar la corrupción, y sí se puede. Y hay ejemplos en el mundo donde se ha demostrado que se logra. El Salvador, no tan lejos. Singapur. Hace 30 años Singapur era el país más corrupto del mundo, de los más inseguros, y hoy es el cuarto país más rico del mundo y la perla de Asia. Pero fusilaron a los corruptos. Eso hay que hacer. ¿Y por qué no? Si un corrupto es un asesino, ¿qué diferencia hay entre un marero que roba un celular y mata a la persona por robárselo a alguien que se robó 70 millones de quetzales en el hospital de Chimaltenango y murieron 100 gentes, por decir un número, o 1000 gentes, porque no habían medicamentos ahí? ¿Qué diferencia hay entre eso o lo otro? Pero la Constitución no permite... No es cierto, no es cierto. Y miren, no es cierto. Eso no es cierto. Eso es manipulación de los mismos corruptos que dicen yo no quiero estar en el paredón. No es cierto. Miren. ¿Cómo combatir la corrupción? Es varias formas. Nuestra propuesta específica era, de entrada, por ejemplo, hacer una alianza muy estratégica con el gobierno de Estados Unidos, porque ellos tienen el interés muy importante, porque entienden también que causa de la corrupción existe esa migración masiva hacia Estados Unidos. Y obviamente el narcotráfico, etc. Entonces, uno era hacer una alianza de coadministración de puertos, aeropuertos, migración y aduanas con Estados Unidos. Ellos tienen la tecnología, tienen los recursos, etc. Obviamente se les pediría una serie de apoyos adicionales para un montón de cosas que no quiero aburrirlos. Segundo lugar es que nos manden al FBI, no a la CICIG, al FBI. Esto es mucho más fuerte que la CICIG. ¿Y cómo? Mándenme 1000 agentes del FBI. Al principio se reían cuando lo decía, pero es real. Y esto lo hablé con el gobierno de Estados Unidos. Y estarían felices de hacerlo. Como digo, tienen la tecnología y todo. ¿Pero qué? El convenio es con el presidente de la República. Y al despacho le van a traer las pruebas de corrupción físicas, videos, llamadas, cheques, cuentas de banco, documentos, etc. Al despacho del presidente. Y el que va a denunciar ante el Ministerio Público va a ser el presidente de los actos de corrupción, pasados o presentes. Esa por el otro lado. Ahí el presidente no se puede hacer el loco. Ahí tiene que agarrar el documento e ir él a poner la denuncia porque es el convenio firmado. ¿Y qué va a hacer la fiscal general cuando llega el presidente con las pruebas físicas? ¿Y qué va a hacer el juez cuando está el presidente siendo el que está denunciando eso con pruebas físicas?
Esa es otra. Adicionalmente a eso, acá necesitamos una auditoría. Yo si hubiera hecho y ganado ahorita en la transición o esa invitación que me hubiera hecho Yamatei, que no estoy convencido que hubiera ido, la verdad. Y si hubiera ido, hubiera dicho cosas que estoy seguro no le hubieran gustado a Yamatei para que lo escucharan todos los guatemaltecos. Una de las cosas que hubiera pedido es una auditoría forense externa, porque la Contraloría es parte del sistema corrupto. O sea, pedir que el que vele contra la corrupción sea una secretaría del mismo gobierno adentro es como decirle a Drácula que cuide el banco de sangre. O sea, eso es ridículo. Entonces, una auditoría externa. Hay 4 compañías mundiales, las más grandes del mundo, que es Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte y SGS, en un consorcio pagado por el Banco Mundial, el BCE, la ONU, la OEA, todos ellos que no lo donaran, para venir a hacer una auditoría forense a Guatemala, de todas las plazas que están y todos los actos de corrupción pasados, 1. Y 2, para adelante, ni un contratista del Estado podría hacerlo si no tiene un certificado de transparencia de una de estas compañías. ¿Qué quiere decir? Esa le haría una auditoría forense a cada compañía. Vos querés ser constructor, por ejemplo, tendrían que hacerte una auditoría forense, ver que no tengas antecedentes penales, que no has sido contratista, que has cumplido con las obras, finiquitos, etc. Solo ayer quitaste 90% de los contratistas actuales del Estado. Aparte, estas 4 compañías son los que tienen que avalar las bases de licitación, ser los que firmen la adjudicación de esas licitaciones y, por último, ellos son los que van a supervisar para garantizar que esas obras sean terminadas bien. Con todo esto, sumado a penas drásticas, como por ejemplo la pena de muerte. Cuando fusilemos a los primeros 15, 20, vamos a ver. Yo les digo, ¿pero cuál es el miedo? A la voz es que eso sí es muy exagerado. Pues ¿vos crees que le parece exagerado? ¿Vos crees que le parece exagerado a los padres de los niños que murieron en ese hospital? ¿Vos crees que les parece exagerado a los que viven extorsionados todos los días? ¿Vos crees que les parece exagerado a los que no tienen con qué pagar medicamentos todos los días por la corrupción? No pensemos en uno, pensemos en lo que vive la gente. Y de esta manera sí lo podemos. Y solo perdón para terminar el tema de la corrupción. Mucho sale de las cárceles. Y por eso yo también decía, ya no habrá comida gratis para los presos. Y ahí lo vemos en El Salvador. Aquí hay que sacar a los presos a trabajar. Hay 20,000 presos que hay que raparlos de anaranjado con grillete electrónico bajo el sol con el ejército, ir a hacer puentes, drenajes, carreteras, a ganarse su comida. Están mejor adentro que afuera. Cómodos y siguen haciendo los actos delictivos desde adentro, protegidos desde la cárcel. Al pelo, va mucha. No, bajo el sol. Si uno toma esas decisiones drásticas, claro, reformando un sistema de justicia para que sea la justicia pronta y justa, ¿verdad? Si uno suma todo esto, sí se puede erradicar la corrupción, no luchar. Bueno, Roberto, pues algo ahí interesante ahorita que viniste al programa, que vienes ahí con tu gorra. Sí. Y hay un mensaje ahí que dice, hagamos grande Guate, que fue parte del discurso de tu campaña y que lo has manejado, es un concepto que has estado manejando durante varios años. Sí. Muy parecido al que manejaba el expresidente Donald Trump y que pues le ayudó a que llegara a la presidencia. Bueno, son muchas cosas. Pero, ¿qué me decís al respecto del tema de la soberanía? Y te voy a comentar. El lunes, pues, se hizo la primera reunión para el tema de la transición de gobierno y había una imagen bien interesante, pues, salió una foto, un montón de medios de comunicación lo hicieron, pero donde estaba el presidente electo Bernardo Arévalo, estaba el presidente actual Alejandro Yamatei, y a un lado estaba Luis Almagro como representante de la OEA, que no tuvo intervención alguna, solamente estuvo observando cómo se estaba desarrollando el proceso. Una imagen muy similar a la que sucedió hace 4 años cuando estaba el expresidente Jimmy Morales, cuando se hizo la firma del tercer país seguro y que pues, los guatemaltecos pues sí nos iba a perjudicar bastante porque prácticamente nos estaban endosando un montón de personas que no solo nuestra economía es bastante baja, tenemos un montón de problemas sociales y todavía nos estaban endosando otros asuntos que no nos iban a beneficiar en mucho. Y ahí había una imagen similar, donde estaba aquí el señor Degenhardt,
estaba el representante de los Estados Unidos y estaba Donald Trump detrás de ellos, observando también que el trabajo se hiciese bien. Con el presidente electo durante los próximos 4 años, al tener esta imagen, ¿será que va a estar él gobernando y va a estar desarrollando y lo que se planteó, combatiendo la corrupción, o va a estar cogobernando con organizaciones internacionales? Que si bien es cierto, cuando vemos un eslogan que dice hagamos grande Guate, es un eslogan muy nacionalista, donde queremos cuidar lo nuestro, y al tener algún tipo de injerencia, creo que no empata. Mira, primero el tema del eslogan de hagamos grande Guate, efectivamente yo lo agarré del expresidente Trump, no por identificarme con él, aunque hay cosas que me identifican con él y otras que no, pero a mí me generó mucho entusiasmo o me impresionó mucho en la primera campaña de Trump, cuando salió con este eslogan, cómo despertó el entusiasmo, el patriotismo del americano alrededor de este mensaje. Y es algo que yo quisiera contagiar al guatemalteco. En primer lugar, esto no es de Roberto Arzú. Esto es de cualquiera, esto no está patentado, no está registrado, esto lo puede usar cualquier candidato, lo puede usar cualquier empresa. Debiéramos de usarlo todos, porque para mí hacer grande a Guatemala no es un decir, es un sentimiento profundo de convicción, de responsabilidad, de valentía, de compromiso de hacer las cosas bien. Y por el otro lado está el otro que se llama, que es el sí se puede, que era de Obama, al final el Yes Weekend de Obama. Y el sí se puede nace alrededor de que yo estoy harto de vivir en el país del no se puede. Es que la corrupción nunca, no, siempre va a existir. No, ¿por qué conformarnos con esa mediocridad? Es que no se puede hacer nada porque... No, sí se puede hacer todo. Es que 4 años no son suficientes, no se puede. ¡Mentira! Esa es la mediocridad en lo que nos tiene sumergidos acá. Claro que se puede hacer todo. Por supuesto que sí. Claro que se requiere tomar riesgos, voluntad, pantalones, carácter, ejemplo. Entonces, por ese lado. Ahora, el tema de la soberanía, miren, yo, si fuera presidente, y entre el convenio con Estados Unidos para ayudarme a combatir el narcotráfico y obviamente especialmente la corrupción, quieren montar bases militares en Guatemala, que las monten. 5, denle. Es más, les exigiría que monten varias en la frontera con México para proteger a Guatemala del contrabando que entra acá, que son más de 16,000 millones de quetzales que entran. Eso obviamente sumado a la ley de competencia para acabar con los monopolios y los privilegios. Pero ahí no están atentando contra la soberanía. ¿O acaso en Colombia, que tuvieron 10 bases militares de los Estados Unidos, atentó contra la soberanía? Entonces lo de la palabra soberanía también ha sido muy manipulada. Porque una cosa es cooperación, otra cosa es inversión, otra cosa es promoción, ¿verdad? Otra cosa es observación, que todo eso está muy bien. Pero otra cosa es injerencia, otra cosa es manipulación. Y eso sí no lo permitiría yo bajo mi cadáver. Entonces hay que separar bien una cosa de la otra, y porque esté Almagro o que vengan organizaciones internacionales a apoyar a Guatemala, a invertir en Guatemala, a apoyar lo que sea la observación de que se hagan correctamente las cosas, eso está maravilloso. Pero ya que vengan otros a querer manipular, a que vengan a adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas, o a que vengan a poner agendas que vayan a atentar ahí sí contra la familia, etcétera, etcétera, bajo mi cadáver. Ahí mismo se rompen relaciones, se monta el avión, el embajador en el avión y se va a su casa. En 24 horas no se amenaza. Se le dice, tenés 24 horas para largarte de Guatemala. Y es que mira, algo muy interesante también, porque eso me gusta ver el tema histórico, porque también nos ayuda a poder prospectar. Y fue el audio aquel de las instrucciones en inglés. Y la paradoja esa de cuando el expresidente Juan José Arevalo Bermejo, pues papá del presidente electo actual, pues que él sí definitivamente desarrolló políticas públicas en función de lo que era de beneficio común.
y al contrario de cooperar o de trabajar con la intervención extranjera, pues tuvo algunos problemas y sabemos en cómo culminó el asunto. Entonces sí es bastante como contradictorio quizás que ahora el presidente electo... Yo creo que primero juzgar a Bernardo Arévalo por lo que ha hecho su papá hace 60 años es totalmente ridículo. Ahora, o sea, es como que dijeran, yo hay muchísimas cosas que me siento sumamente orgulloso de mi padre, pero hay cosas que yo chocaba con él. Yo chocaba con él en ciertos temas. ¿Por qué? Porque no me parecían. Y puede ser que él tenía razón, yo estaba equivocado. Siempre lo respeté, lo amé y para mí fue un ejemplo de su don de servicio, de trabajo, de honestidad, de devoción, de convicción, de pasión de hacer las cosas bien. Pero hay cosas en donde tal vez la forma no las compartía. Ahora, también hay que entender que hace 60 años o hace 30 años que mi padre fue presidente, era otro país y las circunstancias eran diferentes. Entonces no es comparable y no es heredable, ni lo bueno ni lo malo. Miren, uno no gana una presidencia por el apellido. Eso es mentira. Uno gana una presidencia porque uno apasiona a las personas, porque uno les da la confianza a la persona, porque uno realmente ven en uno una esperanza, no porque es el hijo de. Eso es mentira. Entonces, Arévalo sí logró llegar a la presidencia de una manera muy audaz, aprovechando las coyunturas que se dieron en su momento. Y hoy, como digo, él tiene la gran oportunidad de ser el mejor presidente de la historia, porque venimos de estar en lo más bajo de la historia. Después de 3 gobiernos corruptos, terribles, hoy, si él realmente se enfoca en esa agenda anticorrupción, puede pasar a la historia como el mejor presidente. Y ojalá que así sea. Y si cumple, de mi parte, humildemente, tendrá todo el apoyo. Y ojo, hay limitaciones que no hay que ignorar, Roberto. Por ejemplo, el partido de gobierno está en minoría. Creo que tiene 23 diputados. Sí. El futuro parlamento está en minoría en el Congreso. Luego las instituciones de poder, como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, e inclusive la Procuraduría de los Derechos Humanos, están cooptadas por gente que fue colocada ahí por el Pacto de Corruptos. Esa estructura, el principal reto del presidente electo es de cómo se cambia esa estructura. Y sobre todo, como esos órganos de poder los elige el Congreso, desgraciadamente, con una minoría, ¿cómo va a poder cambiar esa relación? Varias cosas. Uno, ojo con lo que les voy a decir, no es cierto tampoco esto. Uno es, en esta legislatura llegan 99 diputados nuevos. Que de esos me atrevería a decir, si no la mitad más, compraron su ticket. No se ganaron su ticket, compraron su ticket para ser candidatos a diputado. O sea, le pagaron a estos partidos políticos corruptos tantos millones de quetzales para que le dieran la diputación en tal lugar. Y hoy tiene una suerte Arévalo de que varios de esos partidos, especialmente los que tienen mayoría como la UNE o como Vamos, quedan realmente huérfanos, porque ya no hay un líder. O sea, Sandra Torres, pues si no se retira de esta vez, pues yo creo que ya terminaré siendo un gran ridículo la próxima debiendo votos. Y Vamos, pues obviamente se queda sin el poder, se queda sin un liderazgo a futuro, por ende es un partido que esos 2 partidos se van a desplumar, y muchos más. Entonces, ahí va a haber mucho diputado que no tiene la lealtad hacia esos partidos que muy probablemente se van a unir por sinergia al gobierno. Espero que no sea a cambio de algo, sino que sea simplemente por sinergia y porque ya les caló de que ya no pueden seguir haciendo las cosas como antes. Entonces ahí va a haber una compensación importante. Seguro va a sumar más diputados la bancada de gobierno. Pero, ¿se acuerdan que les decía al principio?
la bancada más importante la tiene Arévalo. El pueblo. Claro. Él no puede pensar en negociar con estos criminales. Y les voy a poner un ejemplo. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes me pueden dar 30 nombres de diputados actuales del gobierno, del Congreso? Bueno, yo sí podría, pero son muchos se juegan a la reelección desde hace como 20 años. 30. Llegas a 30. Posiblemente, pero la mayoría son desconocidos. Dale 30. Vamos a perder tiempo, pero sí se lo estoy. Bueno, yo no podría. Y creo que sería de los muy pocos. Pero sí es cierto, pues, que son diputados que ahí está el problema. no han pasado la historia. El problema grande es el anonimato del diputado. Y por eso yo decía que si nosotros ganáramos, yo hubiera tomado posesión en el Congreso, no en el Teatro Nacional. Y sería el discurso más corto de la historia en Guatemala. Duraría 5 minutos, porque 2 cosas le diría a los diputados. La primera es, miren, yo me voy a juntar con todos ustedes una vez al mes. Con todos. Pero juntos. En vivo, en cadena y a todo color. Y ese día yo les voy a presentar las 5 o 6 iniciativas o reformas de ley que necesitamos para llevar agua potable a todos los guatemaltecos, para proteger nuestras fuerzas de seguridad, para que pase la ley de competencia, la ley de infraestructura, la ley de servicio civil, etcétera, etcétera. Y ese día ustedes se van a comprometer o no comprometer con el gobierno a pasarlas. Más que con el gobierno, con el pueblo de Guatemala. Y solo perdón. Y el diputado que no se comprometa o no llegue a esa reunión, yo lo voy a sacar en cadena nacional, con su foto, su nombre, de qué partido político fue electo, por qué distrito, la dirección de su casa, el teléfono de él, de su mujer y de su amante, si es necesario, para que los guatemaltecos miren quién es quién. Y especialmente para que puedan llegar a su casa a decirles por qué él no quiere que tenga agua potable Chimaltenango. Ahí va a cambiar Guatemala. Cuando los disque representantes del pueblo, que no sabemos ni quiénes son, los saquemos del anonimato. Ahí va a cambiar el país. Sí. A ver, Roberto, hace un momento dijiste algo muy interesante, y es precisamente en el escenario que, bueno, de Bernardo Arévalo, de poder lograr tomar posesión o que lo dejen tomar posesión. Pues tiene una bancada pequeña en el Congreso, 23 diputados, si no estoy mal, 24, más o menos. Pues tendría que también cogobernar con el pueblo, lo dijiste, ¿no? Que 2.400.000 más o menos. Bueno, y la segunda cosa, perdón que es a lo que vas, la segunda cosa que hubiera dicho yo ahí es, miren, y esta es una sesión ordinaria, por ende aquí están, no perdamos tiempo, aquí no tenemos tiempo que perder, tenemos que empezar a gobernar, y aquí están las primeras 15 leyes que tenemos que pasar, y las pueden pasar hoy de emergencia nacional. Aquí los están esperando 500.000 guatemaltecos afuera. Bueno, pero mira lo que acabas de decir. Y si no las pasan, préndanle fuego a esta cosa. Así de dramático. Verás, hacia dónde va la pregunta, si no van a empezar a aprender estos criminales también dipucacos, quién es el que verdaderamente manda en Guatemala. El pueblo. Mira, fue hace casi 8 años, en el 2015, y con tanta protesta, la plaza pues se abarrotó. O sea, y la verdad, visualmente sí, y muchos estuvimos en esa plaza, más de 60.000 personas protestando para sacar al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, precisamente por todo el tema de la corrupción. Bernardo Arévalo pues tuvo mucho voto joven, sí. Un voto joven que pues no está acostumbrado, bueno, y luego de una pandemia, a venir y salir a las calles, a desarrollar mucho tema físico, sino que todo es virtual. Sí. ¿Será que va a tener el apoyo de 500.000 personas en la plaza cuando hemos visto que hasta el momento no han logrado convocar mucha gente? Si el pueblo ve el ejemplo, la voluntad, los pantalones, por no decir huevos, de un presidente que llegue para enfrentarse al sistema corrupto, que no te quepa la menor duda que va a haber más de 500.000 personas. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero no veo que si no lo hace vaya a levantar a nadie. De por sí el pueblo de Guatemala es bastante apático, bastante escéptico, está bastante frustrado, decepcionado de los políticos y con toda la razón. Pero si llega alguien de una manera diferente, no una forma diplomática para buscar consensos y diálogo, Guatemala no está para eso. La gente quiere resultados ayer.
y tiene todo el derecho de recibirlos. Y sí se puede, pero tiene que entrar con los tacos por delante. Bueno, pues sí, desafortunadamente los últimos 3 gobiernos pues, se han caído en los primeros 6 meses. Alejandro quizás estuvo un poquito más por el tema de la pandemia, pues la gente no podía salir a las calles. Pero pues muy interesante el tema de la corrupción. Gracias, Roberto, por habernos acompañado. A ustedes, un honor y muchas gracias. Un gusto poder debatir y pues poder platicar al respecto. Me encantaría. ¿Sucede? Lástima que se acabó el tiempo. Hubiéramos seguido. No, pero puede haber otra segunda programa. Vez, si me invitan, tal vez una segunda parte, porque ya nos llevamos 1 hora. Me encantaría. Después de los 40 minutos. Me encantaría. Sin corte hicimos. Me encantaría. Sin corte. Me encantaría. Muchas gracias, Roberto. Pero bueno, muy amables. Gracias. Entonces les invitamos a que nos puedan seguir sintonizando todos los miércoles a las 7 de la noche en Más TV a través de Cabernet a nivel nacional. También les esperamos que nos puedan visitar en nuestras redes sociales. Están invitados, si tienen dudas, si tienen preguntas o si quieren proponernos algún invitado, pues con mucho gusto pueden escribirnos y nosotros pues vamos a estar teniendo aquí a la persona para hablar los temas que todos los miércoles tenemos acá de interés nacional. Muchas gracias y feliz día.